Bueno, y ahora que estás ahí, ¿querés? En realidad, uno no, hay momentos en la vida en que uno no se puede preguntar si uno quiere o uno no quiere. Lo tiene que hacer. Tiene que asumir las responsabilidades de los liderazgos y lo tiene que hacer de la mejor manera posible, con el esfuerzo humano posible. No es algo que yo busqué en mi vida, no es algo que ni siquiera busqué ser diputada, pero estoy dispuesta a asumirlo, ¿no? Desde el momento en que conformamos un bloque, que conformamos un partido, que conformamos un movimiento, bueno, supe que me tenía que hacer cargo y acá estoy. Que nos vamos a tener que hacer cargo en realidad todos los argentinos, es decir, el liderazgo no puede ser un liderazgo autoritario, no puede ser un liderazgo del trabajo a su casa y de su casa al trabajo. Creo que todos como sociedad tenemos que asumir, sobre todo los adultos, ¿no? Excluidos los pobres. Yo creo que los adultos de este país, excluidos los pobres, tenemos que hacer una profunda reflexión acerca de lo que hicimos con este país. Yo hoy leía una entrevista que le hicieron a Tomás Eloy Martínez y que decía, bueno, exactamente esto. Yo me alegré, digo que todos de alguna manera, por omisión, por silencio, por acción, tenemos, obviamente hay una cuota de responsabilidad enorme en el régimen, en los responsables del régimen, en los corruptos del régimen, en aquellos que cumplieron con las disciplinas partidarias, en los que robaron, pero también es cierto que como sociedad la desmemoria muchas veces nos hizo festejar y aplaudir a muchos que nos llevaban, en el momento en que nos llevaban al derrumbe, como aquella plaza llena con la guerra de las Malvinas. También había un 60 y pico % que apoyaba a Cavallo cuando nosotros decíamos vienen por la Argentina y se llevan puesta la República. En ese momento, son datos que nosotros tenemos que tener en cuenta como sociedad. En ese momento me acuerdo que yo también tenía una imagen. Bueno, en realidad soy la que permanezco, porque son distintos actores los que llegan. Pero en ese momento las encuestas estaban en que tanto Cavallo como yo teníamos un 60% de imagen pública. Entonces, ¿qué quería decir? Que incluso había una gran fracción que apoyaba a Cavallo y me apoyaba a mí. Es decir, que estaba apoyando el discurso que nosotros decíamos por traición a la patria, los que entregaban la República, y que igualmente estaban apoyando que Cavallo fuera. Yo creo que este tipo de cosas, incluso hoy gente que uno se encuentra en la calle, yo las hago reflexionar con esto, ¿no? Porque si no tenemos todos claros como sociedad, y sobre todo si no hacemos apelación a la memoria, de que tenemos que tener un camino muy claro, pero además un camino muy esforzado, camino con mucha memoria, con mucha verdad, con mucho impulso, y con mucha perseverancia. Acá nadie va a solucionar este país en 3 meses, en 10 meses, pero tiene que haber ahí un camino muy claro, que lo tenemos que transitar todos, que quiero decir solidariamente todos, grupos sociales, políticos, empresarios, etcétera. Me parece que nos podemos equivocar de nuevo, y como se dijo acá, no hay más margen para el error. Hay tantos pobres, una generación que puede no sostener este país dentro de 20 años, simplemente por falta de alimentación hoy, ¿eh? Vos hablabas antes de la calle, te pregunto lo que me preguntan a mí en la calle. ¿Dualde llega a fin de año? No. ¿Por qué pensás que no llega? Porque creo que no. Yo estoy convencida de que no es un problema de Dualde. Bueno, digamos, este tipo de política con estos políticos... Este tipo de... Digo, el problema no es quién ejerce la presidencia, es decir, el régimen no llega a fin de año. Igual expresa el régimen, expresa la sobrevivencia del régimen, aunque él diga que está trabajando desde otro lugar. Lo cierto es que han ganado. Si uno analiza en los 90 quiénes son los grupos que privatizaron, se van a dar cuenta que son los mismos grupos nacionales o transnacionales que ahora están en el sector de la exportación, o en el commodity cerealero, o en las petroleras. Pero son los mismos que circulan y que siempre ganan. Entonces creo que en el fondo, yo creo que viene el cuarto y último huracán, y lo digo con enorme dolor, porque me parece que hay cosas que podemos evitar. Así como pudimos evitar que venga Cavallo, así como pudimos evitar la entrega a la nación, así como pudimos evitar el lavado de dinero, así como pudimos evitar lo de diciembre. Yo recuerdo tantas veces de haber hablado y decir, cada vez nosotros nos ponemos en una situación más caótica en términos de legitimidad, más desastrosa en términos económicos, porque acá la gente hay que preguntarle quién va a pagar el costo de 75.000 millones de dólares que va a significar todo este tema de esta especificación absolutamente desordenada. ¿Quién lo va a pagar? Lo van a pagar los maestros, lo va a pagar la gente con su trabajo, lo va a pagar el pobre. Entonces,
creo que la situación es cada vez más dramática en el país, pero tampoco uno puede ser un agorero. Yo ya no quiero ser más agorero en este país, ya he dicho lo que tenía que decir. Creo que no hay, que el mal es la mezquindad, y en realidad no es que quieren solucionar nada. Hay un pacto de sobrevivencia expreso, hay un pacto de sobrevivencia personal. ¿Cuál es el razonamiento? Miren, acordemos los que estamos en provincia de Buenos Aires, llámese Moró, llámese Storani, llámese Alfonsín, Duhalde, etcétera, acordemos de qué manera podemos sobrevivir a esto y hacer que en definitiva el régimen continúe bajo otras formas. ¿Con qué actores? Y bueno, llamémoslo a Mendiguren, que representa a esos intereses finalmente devaluadores, pero que eran dolarizadores al principio de los 90, y hagamos una apariencia de que estamos por la industria nacional en esta gran patriada. ¿Se acuerdan que nos invitaban a todos a que yo vaya a la corte, todas estas cosas? Pero que en el fondo es un pacto de sobrevivencia. ¿Por qué digo esto? Si uno toma Europa, ¿por qué se establecieron los regímenes parlamentarios? Que implican que cuando hay una crisis, se disuelve el parlamento y se llaman elecciones. Justamente para evitar las rupturas democráticas. El sistema parlamentario es el sistema político ideado para renovar la legitimidad sin que esto lleve a un quiebre institucional. Entonces, en la Argentina, cuando se dice, ¿por qué ordenadamente no vamos a una renovación institucional? Porque el problema económico es institucional también en la Argentina. No hay economía sin instituciones más o menos serias. La respuesta es: en tiempos de crisis no se puede hacer. La respuesta es inversa a la experiencia histórica, es inversa a la experiencia política. Digamos, rompe todas las reglas de los manuales de ciencia política que yo he enseñado en la universidad hasta ahora. Entonces, cuando dicen eso, ¿qué es lo que están diciendo? No nos podemos ir, no nos queremos ir. Vamos a durar todo lo que sea posible. Aun cuando haya 20 millones de pobres en este país, nosotros vamos a durar todo lo que sea posible. Esto es. Y si no, mientras tanto, vamos a construir los candidatos, ¿no?, de la refundación. Estaba Mauricio Macri acá hace un ratito. Bueno, es uno de los candidatos de la refundación. Berbisky estuvo muy cordial. Estuvo muy cordial. A mí me preocupa que en la provincia de Buenos Aires empiecen a aparecer grupos de tareas desorganizados o organizados, patota sindical, gente que esté empezando a hostigar las asambleas, etcétera. No sé cómo vos estás viendo la evolución de eso. Que hay riesgo democrático en el país, y que hay que decirlo, y hay que decirlo una sola vez, y que nadie empiece a inventar todas estas cosas. Lo que pasa es que toda la imaginación argentina está muy ligada al pasado, está ligada al golpe de Estado tradicional. Esto desapareció en América Latina a partir de la década del 80. Pero la situación de no resolución de la legitimidad, de no resolución de la institucionalidad y de no resolución de la distribución del ingreso ponen cada vez más claro en riesgo democrático este país. ¿Qué quiero decir? Cualquiera puede poner 30 muertos en este país. De hecho, lo hicieron el 20 de diciembre. Y ojalá que la investigación de Sirvini y de Cubría llegue a quienes ordenaron matar a esos muertos de la democracia. Pero lo ordenaron matar, ¿y con qué interés? Porque si no, se pueden volver a poner muertos en este país. Y bueno, yo la verdad que el otro día en el Congreso de la Nación tenía una enorme tristeza, porque me di cuenta que cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer, que la energía institucional que resta sirva para hacer nacer una institucionalidad nueva. Entonces esto es una continuidad y a su vez es una madurez. Es decir, se usa el resto que nos queda para renovar institucionalmente el país. Y lo que veo es que las estrategias de sobrevivencia cada vez llevan más a que ese elan vital de reconducción democrática algún día se pierda, y entonces la cuestión sea mucho más caótica, mucho más difícil, con más violencia. Y yo estoy muy preocupada por la furia, porque tampoco la furia construye una nueva república. Yo apelo a la sociedad, apelo a la gente. Claro que uno tiene impotencia, claro que uno tiene bronca. Miren, nos van a decir algunos de nosotros que estamos peleando en el barro hace tanto tiempo. Ustedes saben las ganas que uno a veces tiene de decir: me voy y grito desde afuera. Tengo que salir de ese espacio que me asfixia, que me enloquece, donde uno en realidad no puede gritar, sino que tiene que tener la paciencia y la serenidad para seguir peleando para que haya verdad, para que haya justicia, para que haya distribución del ingreso. Pero la furia no conduce a los pueblos a la democracia. La furia no conduce a la redistribución del ingreso. Lo que conduce sí es una lucha profundamente sostenida en las convicciones. Lo que sostiene es la perseverancia,
pero no la furia. Tengamos cuidado, porque la furia puede... cada uno de nosotros tenemos que hacer un examen de nosotros mismos. A veces en la furia al otro, nosotros también hacemos una apelación, un salto a la memoria para adelante para no mirarnos a nosotros mismos. El otro día un señor que estaba muy furioso y de repente yo le pregunté a quién había votado y había votado a Cavallo. Entonces digo, hay que poder mirarse, ¿cuál es el ejercicio para que podamos construir otro país en serio? Tenés que ver vos con tu propia furia. Mirarnos a nosotros mismos y mirarlo al otro y pelear por la verdad y justicia del otro, pero cuando nos gana la furia nos gana lo más perverso de la sociedad, siempre, o de derecha o de izquierda, pero nos gana lo más perverso de nosotros mismos. ¿Reinaldo? Hoy pasó algo importante que tiene que ver con la diputada, porque integra la Comisión de Juicio Político. Ya está la acusación, los cargos a los miembros de la Corte Suprema. Me pareció interesante que nos pueda dar, su opinión de lo que viene con respecto a la Corte. Yo les diría que en la comisión hay una cierta galvanización alrededor. Se ha trabajado muy seriamente, hay grupos instructores, obviamente desde afuera se va a criticar. Creo que el Congreso ha madurado, creo que todos los grupos políticos, salvo el menemismo y algunos otros sectores, están sosteniendo al presidente de la comisión. Creo que es una excelentísima persona, además, el presidente de la Comisión de Juicio Político. Creo que ahora se corre vista de todo, el caso de Embajada de Israel, el caso del Corralito, el caso de cómo ellos se autoexcluyen de la ley de ética pública, las faltas al decoro, un caso que fight, el caso del rebalanceo telefónico. Así va a haber una citación donde cada uno de los jueces va a poder venir con cada una de las explicaciones acerca de las imputaciones. Están imputados todos los jueces de la Corte, algunos en más causas, otros en menos causas, pero en general hay avances en pedidos de juicio político hacia todos. Vamos a ver qué sucede en el recinto. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo advierto ya y públicamente. Hay sectores del gobierno que parecieran querer negociar con algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Hay algunos que dicen el fondo, ya empiezan a decir el fondo está escandalizado con la falta de seguridad jurídica. Es decir, en realidad lo que quieren es cualquier cosa que suceda en la Argentina tenga la garantía de un tribunal de impunidad, como ha funcionado como tribunal de impunidad la Corte en los últimos... Lo desconozco, pero sé que hay sectores del gobierno que quieren tener una actitud dual y que pueden estar jugando a la renuncia de 2 o 3, que es la primera intención de Alfonsín y de Duhalde, que yo lo denuncié públicamente y parece que se abortaron negociaciones en marcha. Después está el menemismo, que está prácticamente a través de una diputada de la comisión entorpeciendo permanentemente la labor de la comisión. Pareciera ser que hay defensores dentro de la comisión de los jueces de la Corte. Y después hay que ver cómo se vota en el cuerpo. ¿Qué quiero decir? Hay que ver, porque este país no obra, su dirigencia política no obra por convicciones. ¿Está? Entonces, el impulso de hoy para los 2/3 puede no ser el impulso de mañana, porque hay algún acuerdo en el medio. Y lo que sí me preocupa es el Senado de la Nación. Es decir, todavía falta la otra parte del juicio, que es tener un tribunal que esté convencido de que la Corte debe ser juzgada. Yo creo que hay mucho por recorrer, que lo único que uno tiene que hacer es el esfuerzo absoluto, porque el esfuerzo absoluto es la victoria absoluta, pero que antes o después este tribunal tiene que ser destituido seriamente, por causales debidamente probadas, con un juicio serio, pero que debe ser destituido. Y no deben renunciar, y menos recibir una jubilación. Este país necesita que quienes incumplieron con su deber se vayan destituidos y sin jubilación, porque si no lo que se está negociando es la posibilidad de la jubilación de 12.000 o 13.000 pesos mensuales para cada uno de los jueces. ¿Seguís pensando que hay que convocar elecciones cuanto antes? Ya lo dije. El tiempo nos va a dar la razón, y entonces cuando volvamos a tener la razón, lo que quiero es que se sienten los responsables de, no solo políticos, porque acá también hay todo un juego de comunicación muy perverso. En la Argentina prácticamente no se puede leer, digamos, algunos diarios, hay que decirlo claramente. Creo que todos los responsables en el nivel de la dirigencia tienen que sentar a explicar qué es lo que han hecho con este país. Porque también creo que por un lado está su dirigencia política, por el otro lado está su sistema de impunidad económico, ¿no? Es decir, banqueros, empresarios, etcétera, y por el otro lado hay un régimen comunicacional
donde esta sociedad, creo que lo habíamos hablado, esto estaba de origen en una reunión que tuvimos en el Diálogo Interamericano en Washington hace un año y medio, decíamos el derecho a saber de las sociedades. Lo que nos tenemos que preguntar como sociedad, y esto es una parte de la ética periodística, es cómo se conforma la opinión pública y el deber ético inexcusable, más allá de la opinión, de informar sobre las cosas que suceden en un país. Porque si no, la gente se encuentra con que de repente las medidas económicas más tremendas, como puede ser que las grandes empresas están pagando hoy con títulos de la deuda pública basura sus impuestos, que esto no salga ni siquiera informado en ningún medio de comunicación. Creo que el replanteo y el rediseño institucional de nuestro país viene por un principio de distribución del ingreso que además tenga que ver con la niñez, viene por un replanteo de la educación, de la salud en función de esta matriz, pero también viene con instituciones nuevas dentro de las cuales tiene que estar muy claro el derecho a saber de las sociedades. No hay democracia si a las sociedades se les esconde permanentemente la información, lo cual no quiere decir que cada diario tenga su opinión sobre la información. El tema de las instituciones nuevas, que es realmente muy importante, porque en este momento hay una jueza que está investigando la represión del 20 de diciembre y es posible, no digo que sea seguro, ni sé con qué grado de probabilidad, pero es posible que el expresidente de la Rúa dentro de 2 semanas siga la suerte de Matoff y de Santos. Por otra parte, el Congreso está llevando adelante el juicio político a la Corte con todas las garantías necesarias del debido proceso. Ahora, ¿cómo sigue después la designación de los nuevos ministros de la Corte? Porque si la remoción de los actuales ministros de la Corte o de aquellos contra los cuales haya cargos muy claros, que tal vez no sean todos, da lugar después a una designación. Sí, una corte dualdista. Dualdista y alfonsinista. Y alfonsinista. Si de nuevo tenemos el pacto de Olivos para que entre Duhalde y Alfonsín reemplacen a los jueces menemistas que ya no les sirven porque Menem ya fue, entonces no habremos construido nada y el juicio político que se está haciendo ahora a la Corte tendrá un registro histórico tan malo como el de la Corte de la década. Ahora no sé vos cómo lo ves, pero estoy convencido. Eso tiene que ver con la capacidad de la clase política actual de escuchar a la gente y vemos que no la tiene. Vemos que no la tuvo, o sea, lo lógico sería que pasara lo que vos decís. Yo creo que no era una corte dualdista alfonsinista. Es claro, por ejemplo, con Alfonsín en las sesiones del Senado de la semana pasada, donde Alfonsín plantea que hay que limitar el derecho de reunión, donde dice que las movilizaciones callejeras populares son el delito de sedición. Ayer hubo un contraescrache, por primera vez un contraescrache, estaban escrachando a Alfonsín y se motorizó un contraescrache en ese sentido, ¿no? Y pide restricciones a la libertad de expresión. Sí, sí. Evidentemente hay dirigentes políticos a los cuales les fastidia mucho escuchar. Ahora, el reclamo de la sociedad no es para que se vayan los jueces menemistas y vengan los jueces dualdistas y alfonsinistas, sino para que haya una renovación, y en ese sentido un grupo de ONG que trabajan en el tema de la justicia han formulado una propuesta sobre cómo debería elegirse los nuevos miembros de la Corte, que sería importante que realmente el sistema político lo tuviera en cuenta. No, yo creo que hay que formar un foro transversal con todas las organizaciones, con determinados sectores de la clase política y con la sociedad. Yo creo que es un momento de presión en el momento. ¿Qué quiero decir? Cuando la sociedad pone luz sobre una cuestión, hay cosas que la clase política no puede hacer. Yo lo viví en la Comisión de Juicio Político. Cuando los diputados tenían que salir a explicar que estaban cubriendo a Trovato, lo que hay que poner es mucha luz. Cuando nosotros avanzamos en la Comisión de Lavado fue cuando la sociedad tenía la luz sobre eso. ¿Está? Cuando se hicieron determinados, cuando la sociedad baja los brazos, esto hay que entender, cuando lo que ilumina, lo que permite la demolición y la construcción correcta es que la sociedad tenga los ojos permanentemente puestos, con lo cual tiene que haber, vuelvo a insistir, una permanente movilización activa. Hay que proteger la asamblea. El otro día era una cosa tremenda lo que se decía, que no son un espacio idílico. No, claro. Digamos que no son un espacio idílico, son las cosas que tenemos, con los conflictos que tenemos, pero que hay que proteger de la mejor manera esas manifestaciones, pero con una apelación que yo haría. Saber que empezamos no el camino de la irrupción, ¿está?, de las nuevas formas de participación, sino que estamos entrando en el camino más difícil, que es el de la perseverancia. Y que es cuando a mí me tiene, o me gana la bronca por impotencia, o me gana la perseverancia en la lucha. Si a mí me gana la perseverancia en la lucha, yo construyo más democracia.
si a mí me agarra la bronca de la impotencia, generalmente yo tengo en conflictos y vacío un espacio que es muy rico. Si nosotros mantenemos la luz, esto no va a ser posible. De hecho, este pacto del que está hablando Horacio estaba en el inicio. En el inicio del gobierno de Duhalde estaba la posibilidad de que renuncien, incluso estaban los operadores trabajando para que renuncien 2 o 3 e incluir a 2 o 3. E incluso hoy mismo algunos jueces dicen queremos una salida más honorable o más elegante. Hay que evitar esto, pero eso se lo evita poniendo luz sobre esto y que la sociedad siga acompañando este proceso, que es un proceso de cambio que es muy difícil, que es muy largo, pero que bueno, yo creo que después del cuarto y último huracán se va a ver más claro. ¿Reinaldo? Carrió, ¿qué opina de Zamora? Porque son las dos personas quizás que caminan con mayor tranquilidad en la calle, que tienen la adhesión de mucha gente. ¿Qué opinión tiene el diputado? Yo lo quiero mucho y lo respeto mucho, Zamora, no tengo ninguna observación y me parece, lo que sí creo es que las cosas no deben ser forzadas. Nosotros creemos en los caminos naturales del diálogo, no queremos forzar situaciones de usar legitimidades o acordar, sino precisamente a nosotros se nos criticaba mucho en el ARI porque no hacíamos alianzas antes de las elecciones, sin embargo se demostró que otras fuerzas se diluían inmediatamente, nos criticaban de que no hiciéramos interbloque, finalmente el interbloque se fue dando naturalmente, yo creo que también naturalmente se van a ir dando en cuestiones estratégicas alianzas con la propia izquierda, pero no hay que, digamos, en este país todo el mundo vive ansioso porque las cosas sucedan ya, y me parece que uno tiene, ¿sabe lo que necesitamos todos? Más tiempo de introspección. ¿Qué quiero decir? Más tiempo de interioridad en serio, para decir que cómo vamos a construir, qué vamos a hacer, que las relaciones no sean forzadas, que los pactos no sean corporativos, para poder hacerlo en serio, no de una manera para hacerlo en serio. Y si nos lleva más tiempo, no importa, porque en realidad a veces el mayor tiempo tiene que ver con la mejor posibilidad de edificar el valor y con la mayor necesidad de una construcción mucho más serena, que tenga que ver con la memoria, que tenga que ver con la construcción de un camino más lento pero más seguro. Y en esto también quería decir algo, si me permiten, respecto del plan, porque ustedes saben que la estrategia de la derecha es maravillosa en este país. Dicen, bueno, fulanos y fulanos son candidatos, pero tienen plan. En realidad no se sabe cuáles son los planes, pero no importa, son candidatos aunque no tengan intención de voto. Entonces se hablan de nosotros como si no tuviéramos plan. Yo le quiero decir a la sociedad que en la hora y en el tiempo y a lo largo de toda nuestra lucha nosotros vamos a decir todo, pero que así como nosotros no queremos correr lo que dice Duhalde, en este país, para reconstruir el país es necesario que cada palabra tenga un valor de juramento. No se puede decir exactamente todo lo que uno va a hacer cuando en el medio uno tiene gobernantes que hacen desastres todos los días, porque puede ser que la palabra de hoy pueda ser una palabra que suene como una promesa incumplida solo en 2 semanas, y solo porque la incompetencia nos lleve a más desastre. Pero que lo que no vamos a hacer es el nuevo marketing de los planes comprados y vendidos, porque no nos hemos vendido como personas, no nos hemos vendido ni políticamente, ni estéticamente, ni nos vamos a vender en la propaganda del marketing. Así que esto es un poco lo que quería decirle a la sociedad, porque ustedes vieron que ya los operadores mediáticos empiezan con estas diferencias y en realidad hay una inconsistencia brutal del otro lado. Tampoco hablan del plan, lo cierto es que tienen unas carpetitas que muestran y entregan. Nosotros queremos decirle que esas carpetitas no poseemos ni vamos a poseer. Gracias. Estamos viendo un corte, en un segundo estamos acá, dale.